Filipenses 2, 1 al 8. Muy bien, sabemos que Pablo escribió esta carta desde la prisión. La mayoría de los estudiosos concluyen en que la prisión estaba en Roma. Fue su penúltimo encarcelamiento, según lo que se dice. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él plantó en la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad que se encuentran cruzando el mar Egeo, los que van del Asia. Y era precisamente en la dirección que llevaba Pablo. Para los que estamos estudiando Hechos, ya hablamos de varias ciudades y ya hablamos del recorrido que tuvo Pablo antes de esto. Sale en su segundo viaje misionero. Él quería agarrar hacia el sur porque dio la vuelta por su casa, su lugar de nacimiento, rodeando el mar Mediterráneo. Y entonces agarró el lado contrario al primer viaje. El primer viaje fue hacia el sur, se fueron a la isla de Chipre, luego subieron y por el sur entraron al Asia Menor, lo que ahora es Turquía, y agarraron hacia el este hasta Derbe y luego regresaron y volvieron a Antioquía. Esta vez parece que Pablo estaba disgustado con Bernabé. Bernabé se había ido a Chipre, entonces probablemente Pablo dice: ¿para qué voy a ir a Chipre si ahí está Bernabé, ahí está evangelizando? Y ellos habían tenido un pequeño desacuerdo. Bueno, digo pequeño, pero no fue pequeño, fue una discusión no pequeña. Entonces Pablo ataca por el lado del norte y su intención era bajar al Asia Menor, lo que le dicen Asia, cerca del mar Mediterráneo, pero el Espíritu Santo no le dejó. Luego dijo: me voy a ir hacia el norte, y tampoco se pudo. Entonces Pablo, me imagino que pensando a dónde Dios quiere que yo vaya, una noche, dormido quizá, mira una visión y ve a un varón, ve a una persona, a un hombre pidiéndole ayuda. Por sus vestuarios probablemente lo reconoce como un varón macedonio, y los macedonios eran de Macedonia, de la región esta que ya está en la parte de Europa, cruzando el mar Egeo. Y entonces dice Pablo: aquí es la voluntad de Dios que vayamos. Ya sé por qué no me dejó ir al sur ni al norte. Sigamos, crucemos el mar. Y entonces llegan a dos ciudades de las que pasan solamente así de paso, hasta Filipos. En Filipos ellos no encuentran una sinagoga. Era la estrategia de Pablo: primero ir a la sinagoga y rescatar de ahí a los que creían en Jesús, a los que iban a creer en el mensaje. No encuentra una sinagoga, encuentra algo muy especial: un grupo de mujeres orando, un grupo de puras mujeres orando a la orilla del río. Parece que la comunidad judía no era muy grande en Filipos, por alguna razón, pero ellas, las mujeres, no podían armar una sinagoga. Una sinagoga se armaba con básicamente 10 hombres, padres de familia, que estuvieran comprometidos a sostener aquella obra. Pero ahí solo tenían mujeres a la orilla del río, y parece que la líder de esa oración se llamaba Lidia. Y Lidia se supone que era una mujer con dinero, porque dice que era vendedora de púrpura. ¿Qué quiere decir eso? Eran telas teñidas con un tinte carísimo que se sacaba del fondo del mar, y ella tenía que pagar personas para que se metieran hasta el fondo, que sacaran ese material y lo procesaran y lo vendieran. Probablemente ella era una empresaria, se dice, de la ciudad de Tiatira. Ella era extranjera en Filipos. Pero Pablo tiene ahí su primera conversión, Lidia y su familia. Pero dice que ya eran varios días en los que Pablo y Silas y el grupo misionero se dirigían a la oración, cuando había una muchacha
que era adivina. Y ella adivinaba porque lo que sucedía es que ella tenía un mal espíritu metido en ella. Ella estaba endemoniada. Y por esa posesión que ella tenía, podía hacer adivinaciones a la gente. Y habían personas que la habían esclavizado a ella y sacaban dinero. Quizá ella leía la mano, leía el puro, la taza de café, o no sé qué más hacía, pero le predecía el futuro a la gente y le decía cosas ocultas. Pero dice que esta muchacha, cuando Pablo y Silas pasaban hacia la oración, les gritaba cosas. No eran cosas malas las que gritaba, era cierto lo que ella decía. Pero de alguna forma a Pablo no le gustó eso. Probablemente lo hacía con una forma burlona. Probablemente Pablo quería pasar desapercibido para que no le impidieran ir a predicar. Recordémonos que Filipos no tenía sinagoga, quizá era prohibido. Pero a Pablo le molesta el hecho de que esta mujer estuviera diciendo quién era él. Y él se da cuenta, él tuvo el discernimiento por parte del Espíritu Santo de reconocer a un demonio dentro de esta muchacha. Entonces Pablo, ya cansado, ya molesto de aquello, le dice: en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que salgas de ella. Y ese demonio la dejó en aquel mismo momento. Luego Pablo y Silas van presos porque los patrones de aquella muchacha dejaron de ganar dinero y les fueron a acusar de algo que no venía al caso, y hubo un motín de personas. Los meten a la cárcel, los azotan con varas y ahí están ellos en el último de los calabozos, quizá el más húmedo, el más sucio, el más oscuro, que quizá era donde metían a los peores presos. Esa noche Pablo y Silas, cantando, comienzan a presenciar un terremoto que hizo que las cadenas y las puertas se abrieran. Inmediatamente el carcelero de aquel lugar, viendo que él tenía que pagar por la pena de todos los presos, porque esa era el castigo para un carcelero que se le escapaba a alguien. Tenía que pagar la pena que él tenía. Y si era pena de muerte, tenía que morirse también. Entonces el carcelero quiere matarse, quiere suicidarse antes que lo juzguen. Ustedes saben la historia. Pablo y Silas le dicen que no se mate. Y ahí comienza una plática bíblica con el carcelero de Filipos. No sabemos su nombre. Probablemente en la carta de Filipos está su nombre al final, no sabemos. Quizá el nombre de la muchacha que fue liberada esté ahí en los saludos finales. Bueno, el asunto es de que así nace la iglesia en Filipos. Pablo sabe lo que es sufrir por plantar una iglesia. Pablo sabe lo que cuesta. Y Pablo les manda una carta después y les está animando a continuar con la conducta cristiana adecuada. Les está agradeciendo porque los filipenses le mandaron dinero a Pablo, le mandaron una ofrenda. Ustedes saben que Pablo era un predicador y pues él se ayudaba fabricando algunas artesanías o algunas tiendas de campaña, pero Pablo estaba preso y quizás estaba hasta enfermo, y los filipenses le mandaron una ofrenda para que pudiera salir adelante. Y es uno de los motivos de la carta. Pablo les manda a agradecer por esa carta y él aprovecha para bendecirlos, para darles consejos, para darles palabra de Dios. Y por esa razón tenemos la carta a los filipenses. Hoy vamos a ver 2 pasos que una iglesia debe tomar para permanecer unida. 2 pasos. Para que practicándolos logremos que nuestra congregación goce de la unidad que Cristo Jesús quiere. Primero, los elementos de la unidad. Y segundo, el carácter ejemplar para la unidad. Vamos a ver qué quiere decir esto a continuación. Leamos Filipenses 2, 1
al 8. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu misericordia y por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, para escuchar tu palabra, para cantarte, para compartir con los hermanos, Señor. Gracias por estos 3 años que nos has dado en este lugar, invocando tu nombre, compartiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a que este día nos gocemos, nos sintamos contentos, satisfechos de lo que se ha hecho y también agradecidos de lo que tú nos has permitido hacer, Señor. Bendice esta palabra y bendice mucho a mis hermanos hoy aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Son 8 versículos bien profundos, hermanos. Aquí hay eclesiología, aquí hay cristología, aquí hay soteriología, todas las teologías que hablan acerca de la salvación, de la iglesia, de Cristo. No nos podemos ir a fondo, pero quiero extractar lo más general, sin dejar de ser importante para nosotros como iglesia. Ya a 3 años de estar juntos, hermanos, como iglesia, ya nos conocemos más o menos entre nosotros. Ya sabemos quién es quién. Ya sabemos cada quien cuál es su carácter, su forma de ser, sus reacciones. Y esto, en algún grado, puede ser inicio de problemas en nuestra congregación. A veces ya no queremos lidiar con alguien, a veces queremos evitar, o a veces porque esta persona es muy simpática conmigo y nos llevamos bien, entonces nos vamos a juntar solo acá y no nos vamos a juntar tanto allá. Comienzan a haber grupos de favoritismo y eso puede dar lugar a problemas, hermanos. Y el hermano Pablo aquí nos está exhortando a través de los filipenses, a nosotros, cuáles son las actitudes que debemos tener. Y vamos a ver en primer lugar los elementos de la unidad. Aquí dice por tanto, y por tanto quiere decir lo que ya dijimos nos va a servir como base para expresar esto. Esto es lo que debemos hacer ya que sabemos lo que se mencionó antes, todo el capítulo 1. La palabra sí, que se repite aquí varias veces, no es una palabra de duda o de condición. Si hay alguna consolación, si algún consuelo de amor, si alguna, ven ustedes que se repite ahí la palabra sí. Pablo no está dudando que existan estos elementos. Pablo lo está asegurando, lo está dando por hecho. Cuando Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero es que, ¿será que Satanás tenía dudas si Jesús era el Hijo de Dios? Ninguna. Lo que sucede que en el griego, la palabra sí también se puede utilizar como una afirmación. O sea que aquí lo podríamos traducir, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ¿verdad? Si eres el anciano encargado de las finanzas, entonces dile esto a los ancianos, ¿verdad? Ya que eres, por tanto, tú ya eres esto. Entonces, la palabra sí aquí es afirmativa, lo está dando por sentado.
Entonces, el argumento que él trae es que todos estos elementos están disponibles para la iglesia en Filipos. Úsenlos, ¿sí? Saquen provecho de ellos. Y aquí están los elementos. Consolación en Cristo. Aquí la palabra consolación sería mejor traducida como exhortación, aliento o ánimo. Y lo que estábamos hablando en la escuela dominical hoy, en la oración. Nosotros necesitamos exhortarnos los unos a los otros. Necesitamos continuar haciendo esto. Es necesario para que la iglesia crezca. Si no nos exhortamos nosotros, que ya nos comenzamos a conocer, entonces ¿quién lo va a hacer? No lo van a hacer los hermanos de allá. Ellos no han compartido con nosotros. Entonces, nuestra exhortación, nuestro ánimo que nos vamos a dar entre nosotros mismos, está basado en la relación que ya tenemos. Y basado en eso nosotros nos damos cuenta si a un hermano hay que felicitarlo, hay que agradecerle o hay que llamarlo aparte para decirle que hay algo que está haciendo que no está bien. Y hermanos, el día que ustedes se pusieron aquí enfrente o allá enfrente y levantaron la mano y dijeron ay, no porque los estuvieran pellizcando, dijeron ay porque o yo acepto todas estas normas de la iglesia, se estaban sometiendo al hecho de ser exhortados. Estaban aceptando que si alguien viene y los exhorta según la palabra de Dios, debemos decir que sí. Debemos atenernos a esto. Y yo mencionaba en la mañana, esta generación se le llama la generación de cristal porque no los pueden ni tocar. Más los muchachos de ahora. Llaman a la policía porque la mamá no les dio el control remoto. Son intocables. Y así nos hemos vuelto todos por tantos derechos humanos que yo creo que se están convirtiendo, ya se convirtieron en libertinaje. Y entonces esto ya llegó a la iglesia y en la iglesia no se puede exhortar a nadie, no se puede reprender a nadie, ni siquiera desde el púlpito. La gente se va, la gente se ausenta, la gente se desanima cuando el pastor con la palabra de Dios les exhorta a tener una mejor conducta. Y yo creo que esta iglesia tiene que practicar la exhortación y saber que es un medio que el Señor usa para nuestra santificación. Hay otra palabra ahí, consuelo de amor. Esto es una persuasión al ánimo. Pero más que todo para una persona no que se está portando mal, sino una persona que está desanimada, que está triste, que ha perdido el gozo. Este consuelo de amor dice que nosotros podemos llegar a levantarle el ánimo a una persona, pero con amor. Y lo dice Pablo en otras partes, en sus cartas, que el amor es lo que nos va a ayudar a que nos guardemos unidos los unos a los otros. Yo puedo verle 25 errores a alguien, írselos a decir, pero si mi cara está arrugada y le estoy enseñando los dientes como que lo voy a morder, ¿creen ustedes que ese consejo va a caer bien a ese corazón? Más bien le voy a dejar triste. Entonces tenemos que pensar en que lo que hagamos cuando vamos a hacer esto debe ser bañadito de amor, que el Señor nos ayude a hacer esto. Y fíjense ustedes que estos dos primeros elementos tienen que ver con consejería. Tienen que ver con consejería porque consolar y exhortar está dentro del trabajo. Y hermano, todos nosotros los que ya tenemos cierto tiempo en la iglesia de estar estudiando la palabra, deberíamos de ser capaces de dar una buena consejería a alguien. Para las cuestiones del diario vivir, si nosotros ya sabemos, si nosotros ya hemos crecido, podemos aconsejarle esto a los demás, pero con amor. Dice aquí, si alguna comunión en el Espíritu, ¿tenemos comunión nosotros en el Espíritu Santo? Claro que sí. Puede ser que usted sea alto y yo chaparrito, no tenemos eso en común. Que usted sea flaco y yo gordito, que usted sea blanquito y yo moreno. Tal vez no tenemos esas cosas en común, usted es de México, yo soy de Guatemala,
Pero ¿qué es lo que tenemos en común todos los cristianos? ¿Qué es lo que compartimos? La presencia del Espíritu Santo. Entonces aquí, ya que está la comunión del Espíritu Santo, ese lazo nos debe unir, ese lazo nos debe compactar, debe hacer que caminemos en armonía. Y dice ahí también, si algún afecto entrañable. Aquí la palabra entrañas, ¿saben ustedes qué es entrañas? Son las tripas, es la pancita. Y en el griego, splankta quiere decir entrañas. Y en la antigüedad, la gente le atribuía aquí a las entrañas los sentimientos, con alguna razón. ¿Alguna vez usted sintió mariposas en el estómago? Cuando andaba enamorado o la estaban enamorando, que le hacía aquí un ruidito. Sí, entonces los antiguos creían que esto tenía algo que ver con las emociones. Yo creo que sí, porque el estómago y todas nuestras tripitas reaccionan a ciertos impulsos nerviosos. Entonces ellos decían amor entrañable, de ahí es donde viene. Bueno, entonces la próxima vez que usted vaya y le diga a alguien, te quiero con todas mis tripas. Te quiero entrañablemente. Nosotros ahora sabemos que todo está acá, pero pasa por todos estos lados y repercute en todas partes. A mí me hormiguean las manos a veces. A algunas personas se ponen rojos de la cara. O sea, las emociones tienen manifestaciones diferentes. Pero aquí dice algún afecto entrañable. Hermanos, ese es un sentimiento favorable de compañerismo y hermandad. Te quiero como hermano, te quiero como alguien especial. Hermanos, deberíamos nosotros más seguidos decirle a alguien, se te aprecia, te quiero mucho, te quiero mucho. Mira, me has hecho falta, vamos por un café, sin malos pensamientos, ¿verdad? Con toda pureza. Hermana, ya nos hace falta que nos juntemos como familia. Invítense a un pollo loco, por cierto, eso es lo que tenemos de comida hoy. A unas carnitas si es que no tiene el colesterol alto. Vamos a un batido, un cafecito, vámonos al parque y platiquemos. Qué bonito cuando nosotros demostramos ese afecto que nos tenemos. También está el asunto de la misericordia. Y creo que entre creyentes, el hecho de compadecernos de los sufrimientos los unos de los otros es muy importante. ¿Por qué razón? Porque miren, cuando uno ha tenido problemas, cuando uno ha estado metido en dificultades en esta vida y nadie lo llamó, y nadie le preguntó cómo estaba, nadie llegó a orar por él, la persona no se siente querida, no se siente parte del grupo. Pero Dios no quiere que nosotros seamos así, desabridos, descoloridos, fríos con nosotros mismos, sino que nos llenemos los unos con los otros de misericordia. Si alguien está sufriendo, sintamos como que el dolor es nuestro también. La compasión es parte de lo que nos ayuda a tener una iglesia unida. Versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El griego aquí no dice tanto sentir, sino que pensar. Pero nosotros sabemos que los sentimientos afloran según los pensamientos. Si usted piensa que esta persona le va a dar un regalo hoy, a usted le cae bien la persona, ¿verdad? Entonces dice que nosotros debemos pensar una misma cosa. ¿Y en base a qué nosotros vamos a pensar lo mismo? ¿Cómo le vamos a hacer para tener un punto en común? ¿Cuál es nuestro punto en común, hermanos? Si la palabra lo dice, todos vamos a tener ese punto de convergencia en el que nos unimos de ahí y de ahí partimos. Si no está en la Biblia, hermano, ¿para qué nos hacemos problemas? Si, por ejemplo, usted es una persona muy educada,
que ha aprendido a usar los cubiertos en la mesa como debe ser. 8 tenedores de este lado y 5 cuchillos de este lado, y sabe usarlos en su momento, y sabe usar las manos como debe ser para comer. Pero viene alguien que no, que come con los puros dedos. ¿Usted cree que debemos nosotros rechazar a esa persona porque no sabe comer como nosotros? En ningún momento. ¿Cómo se combinó el rojo con el verde y con florecitas amarillas y con zapatos azules? No, ese no es mi hermano. Esa no es mi hermana, mírenla cómo se peina. Son cosas, hermanos, que debemos dejar por un lado y pensar en lo que debemos pensar, en el amor de Cristo, en su palabra, en su doctrina, en su enseñanza, en lo que nos hace crecer juntos. Ya lo demás, hermanos, los gustos, dejémoslos por un lado. Y a eso es lo que se refiere Jesús cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados. No estar viendo esas cosas que el Señor no está pidiendo. Bueno, ahora, dice Pablo aquí, completad mi gozo. ¿Quiere decir que Pablo no estaba contento al 100%? Fíjense bien, los filipenses habían sido generosos con Pablo. Él estaba muy gozoso de haber sido bendecido económicamente por ellos. Recibió una ofrenda. Pero eso no serviría de mucho si Pablo llegara a saber que la iglesia de Filipos era una iglesia desunida, una iglesia sin armonía. Él se iba a sentir triste. Y es que, hermanos, cuando alguien planta una iglesia, es como haber tenido un bebé. Quiere que crezca bien, quiere que se desarrolle bien, está preocupado por aquello. Y ese es el carácter de Pablo, por eso es que escribía tanto. Y dice Pablo, completad mi gozo. O sea, hermanos, yo estoy contento ya por lo que ustedes me dieron. Estoy alegre de verlos y de que se acuerdan de mí. Pero hagan esto para que yo esté contento, para que yo esté feliz al 100%. Completad mi gozo. Y hermanos, yo creo que estamos incompletos si nos hace falta el amor y la unidad. Podemos tener aquí las mejores bocinas, los mejores micrófonos, el mejor proyector, el mejor púlpito. Todos podemos ser talentosos, pero si no estamos unidos, no estamos completando el gozo del Señor. Yo creo que detrás de Pablo está el Señor hablando, ¿no? Lo está inspirando. La unidad, la armonía es la fresa del pastel, es el broche de oro, es la flor en el pelo, lo que haría que Pablo estuviera completamente feliz al ver a sus hermanos bien. A Pablo no solamente le bendecía el dinero, lo que le estaban pagando, que se lo merecía. También le bendecía mucho el saber que la iglesia que él había plantado estuviera caminando unida como Jesús manda. Les dice también en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya cuando estamos trabajando juntos, ya cuando llevamos un tiempo de compartir y de hacer, de activar, puede llegar el momento en que existan problemas y desacuerdos. Pablo sabe que no basta con hacer cosas. La motivación con la que lo hacemos tiene mucho que ver delante de Dios. Si hacemos las cosas por competencia, por rivalidad, por molestar al otro, por causarle alguna molestia, por presumir, por ocupar un puesto, por obtener aplausos, para jactarnos, para andar contando, yo soy esto, yo soy el otro y nadie lo hace como yo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dios nos manda, hermanos, a que las cosas sean fuera de estas motivaciones. El final de la segunda parte del versículo 3 dice, antes bien, o sea, la contraparte, que se haga con humildad, con humildad. Y hermanos, la humildad llega con el sometimiento al Señor, con la oración, con la exhortación. No podemos tener humildad si no nos olvidamos de lo que creemos que merecemos. Si nos sentimos muy derechosos de todo,
vamos a creer que los demás están ahí para servirnos a nosotros. Hay que estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso no es lo que el mundo dice. El mundo dice, logra tus metas, alcánzalas, y el que se quede atrás, que se quede solo. El que no quiere, pues que no lo haga. Aquí dice que nosotros tenemos que luchar para el bien de los demás. Y es una práctica que debe existir en nuestra vida todos los días, desde que nos levantamos. ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a que los demás se superen, que los demás agraden más a Dios? Cada uno debe pensar en los demás. Cuando empezamos a verle feo a cada cosa, cuando empezamos a desagradarnos por cada asuntito que pasa, estamos siendo orgullosos, porque queremos para nosotros, para mí. Es que la silla que me dieron tenía un punto ahí. Yo no me voy a sentar ahí, porque mi pantalón me costó $200. No es cierto, lo compró en la Thrifty. Cuando queremos que nos pongan alfombra roja para ir a la iglesia, cuando queremos que nos aplaudan hasta cuando estornudamos, eso no le gusta a Dios. Dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, esto es difícil para la carne, para el orgullo de la persona. Es difícil ver a los demás como más importantes. Y es tan difícil que lo tenemos que empezar a practicar ya, porque si no nos va a agarrar la tarde. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, el versículo 4. No mire por sus intereses, hermano, no mire por su propio bien. Ay, hermano, es que ese canto ya me aburrió. Ay, que hermano, que la misma lectura de hace un año. Es que ya esa ilustración el pastor ya la hizo. Bueno, si yo voy a comenzar a buscar por mis intereses, por mis gustillos, por mis antojos, entonces lo que voy a crear es división en la iglesia. Cada cual por lo de los demás. Haga el ejercicio. Esta semana piense en los demás y piense qué les daría a usted. Yo creo que hay mucho de eso entre nosotros. División entre nosotros, gracias a Dios, no se ha desatado. Y reprendemos en el nombre de Jesús toda división que pueda haber entre nosotros. Que seamos humildes, que bajemos la guardia y que pensemos en el bien de la congregación en lugar de el bien mío. El centro del ministerio no debe ser el yo, debe ser los otros. Alguien llega a una iglesia y dice, yo no voy a esa iglesia porque ahí no estoy recibiendo suficiente. ¿Qué está dando? Es este texto. ¿Qué estoy dando? El ministerio está débil, está pobre, no hay mucho que recibir. Bueno, entonces yo me apunto y a través de mí el ministerio va a mejorar porque yo voy a sudar la camiseta para que esto suceda. En vez de ir a criticar las debilidades de una iglesia, mejor vayamos y pongamos nuestra mano para hacer que esto suceda. El humilde piensa en los demás porque no está pensando en sí mismo. El humilde no piensa en sí mismo porque está pensando en los demás. Es mejor que empecemos a practicar la humildad como rutina diaria. Juan 13, del 4 al 5, dice, se levantó de la cena. ¿Quién fue? El Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, el Hijo de Dios, se levantó de la cena y se quitó su manto, su capa, y tomando una toalla se la apretó. Luego puso agua en un guacal, en una cubeta, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Miren, el Señor Jesús lavándole los pies a pescadores. ¿A qué le olían los pies a los pescadores?
Probablemente los guaraches, decimos nosotros los caites, las chanclas que ellos cargaban ya eran viejos, era gente pobre. ¿Cuánto caminaban? ¿A qué les olían los pies? ¿Cuántos hongos, cuántos callos tenían? Y el Señor hizo eso, hizo la labor de un esclavo. Hermanos, ¿qué tal si la próxima semana lo hacemos nosotros aquí? Vamos a traer una cubeta y vamos. Pedicure para todos. ¿Quién se apunta? Sigamos adelante. Bueno, ¿qué tal si la próxima semana hacemos un car wash? Lávele el carro a los hermanos allá. No voy a entrar al culto, pero te voy a lavar el carro. Es un medio de transporte. Son sus chanclas. El Señor Jesús lo hubiera hecho con nosotros y lo hizo. Ya después vamos a ver eso. El versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Jesús no fue ahí y dijo, Pedro, necesitas lavarte más los pies. O Andrés, te tienes que cortar las uñas. No, dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, cuando usted entra aquí y arregla las sillas y pasa la vacuum y alcanza los micrófonos y compone los stands y pone la mesa, pone los boletines, cuando usted se preocupa en servir, usted está lavando los pies de sus hermanos, usted está colaborando, usted está obedeciendo al Señor Jesús, usted está siendo humilde, y eso es lo que Dios pide de nosotros como iglesia para permanecer unidos. Lucas 22, 24. El orgullo humano, ahí estaban los discípulos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean, o sea, se adueñan de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así ustedes. No es lo mismo. No es lo mismo ser presidente de un país que ser pastor de una iglesia. No es lo mismo ser el gerente de una empresa que ser anciano de una iglesia. Dice, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. O sea, el más chavalo ahí que lo ponen a hacer mandados, que lo ponen a limpiar, que lo ponen a carrear las cosas. Y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Hermanos, este es un gran ejemplo y una gran exhortación que nos da al revés y al derecho para los que somos orgullosos, los que queremos llegar a un lugar y ser atendidos y que se nos ponga todo enfrente. Hermanos, va a haber quien lo haga y agradezcámoslo, pero nosotros debemos buscar primero el servir, el terminar cansados porque le servimos a nuestros hermanos. El que le hace bien al hijo queda bien con el padre. Y nosotros somos hijos de Dios, y si entre nosotros tenemos cuidado, tenemos todos estos factores que ya dijimos y humildad, nuestra iglesia va a ser una iglesia unida. El Espíritu Santo se va a mover más, el Espíritu Santo nos va a dar más querer como el hacer, y entonces va a ser una iglesia que camine mejor. Ahora, hermano, yo quiero un ejemplo de cómo hacer las cosas. Ya hablamos un poco de lo que Jesús hizo. Ahora vamos a ir a ver el segundo punto. El carácter ejemplar para la unidad. Y vamos a terminar con este punto, que si nos profundizamos ahí nos vamos a quedar unos 3-4 sermones. Pero para exhortarnos hoy, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo yo me voy a humillar ante estos hermanos que tienen menos que yo, menos
guapura, menos dinero, menos educación. ¿Cómo si ellos tienen menos tiempo en las cosas de Dios? Miren lo que hizo Jesús y eso nos basta para copiar. Es el ejemplo supremo, la máxima, lo mejor que puede haber dado en la historia universal. Los creyentes deben mirar el ejemplo de Jesús. Ellos deben ver el ejemplo para convencerse que es posible lograrlo. ¿Es posible que usted sea humilde? ¿Es posible, hermano, que yo sea humilde? Aunque a veces no lo creemos posible, es posible porque Jesús en su encarnación, cuando fue un ser humano, como todos, Él lo hizo. Y nosotros tenemos su espíritu que nos ayuda a hacerlo. Dice que un orgulloso se subió a un avión y cuando estaba allá arriba dice, ¿qué miras? Y dice, qué triste se mira la ciudad sin mí. Un muchacho orgulloso le dice a su papá, cuando yo sea grande quiero ser como tú. ¿Por qué? Para tener un hijo como yo. Todos tenemos nuestro orgullo, hermanos. Todos. El autoestima a veces la llevamos más allá. Pero el Señor quiere que nos olvidemos de nosotros mismos, que tengamos ese amor sacrificial, que fue lo que Él puso por ejemplo. El que quiera ser el mayor tiene que hacerse como el menor. Dice, fíjense ustedes desde dónde Jesús se humilló. Dice, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Dios mismo. Aquí está hablando de la deidad de Jesús, esto es pura cristología. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se agarró de sus derechos, Él no se agarró de su gloria para quedarse ahí y decir, Padre mío, yo no voy a volverme un ser humano. ¿Cómo voy a volverme yo una persona que suda y después le huele el cuerpo? Una persona que si no se baña, huele a chivo. Jesús no tenía necesidad de convertirse en nosotros, convertirse en una persona que iba a sufrir dolor, hambre, calor, frío. Él estaba con toda su gloria en los cielos, ocupando el lugar del Padre. Pero Jesús no se negó, él no se aferró a lo que tenía derecho. Jesús tenía derecho a decir que no, con qué necesidad Él lo iba a hacer, pero lo hizo por amor. Dice, se despojó a sí mismo. La palabra despojar ahí, más que todo se refiere, es como un vaso que se queda vacío. El mismo Señor Jesús, teniendo toda su gloria, teniendo todos los derechos, todo el privilegio, Él mismo dejó ese lugar, dejó ese privilegio para tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La primera fase de la humillación de Cristo fue hacerse persona. Disminuyó tanto su posición con el Padre y se hizo como gente común. No porque haya dejado de ser Dios con todos sus atributos, sino porque dejó su posición junto al Padre. El que tenía todo derecho y potestad de permanecer tal y como era, se quedó vacío en cuanto a sus derechos y privilegios. Pero su humillación no se quedó nada más allí. Fue un escalón más bajo en la humillación. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fíjense que Jesús hubiera sufrido humillación solo con hacerse persona y hacerse millonario. Aunque tuviera todo el dinero del mundo, ya con el hecho de ser una persona ya era humillante para él. Pero no solo se hizo una persona, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Se dejó matar, se dejó maltratar, se dejó burlar. Fue más abajo de lo que se puede imaginar, pero hay un escalón más abajo de eso. Jesús no murió en una cama con un enfermero a la par. Jesús no murió en un hospital con todas las medicinas del caso. La muerte más espantosa fue la que le ocurrió a Él.
Por eso es que Pablo lo menciona. La mente más horrorosa y más humillante que puede haber. Escarnecido, burlado, traicionado, ignorado, abandonado, abusado. Al peor de los criminales lo mataban en una cruz. Y así mataron a Jesús. ¿Puede usted observar qué tan bajo el Señor se humilló? ¿Está usted ahora consciente, si medita, qué tan bajo Jesús llegó con tal de rescatar a su iglesia? ¿Puede usted notar a alguien humilde en la cruz? Pues es el ejemplo para nosotros. Es el ejemplo más sorprendente que los creyentes pueden tener a su propio Dios crucificado, entregándose voluntariamente por amor, por pensar en los demás, por lograr el bien ajeno. Hermano, Jesús no murió con una inyección letal. A los que le ponen la inyección para matarlos, a los criminales, primero les ponen una inyección como de anestesia, ¿no? Para que no sufran. A Jesús le hicieron lo peor que podían hacerle a una persona: clavado, latigueado, su espalda desgarrada, sus músculos atrofiados por el castigo. Se burlaron de él. No sé si el castigo físico era peor que el psicológico. El Rey de Reyes ahí. Y aún así le cayó todo el pecado de usted y yo. Hermano Adrián decía en la mañana, todos tenemos pecados. Yo entre mí dije, por tonto cuento los míos. Porque cada quien sabe cuáles son sus pecaditos y sus pecadotes. Pero el cúmulo completo de todos los pecados de ustedes y de mí cayó sobre Jesús, humillándolo aún más. Hay un animalito que es blanco y que le encanta estar blanco. Su pelo es como nieve. Pero dice que para atraparlo, los cazadores le ponen lodo al agujero donde vive. Entonces, el animalito no quiere entrar ahí con tal de no ensuciarse. Entonces lo agarran afuera, no se esconde. Jesús era puro y sin mancha, sin ninguna arruga. Y Él decidió recibir todos los pecados nuestros. ¿No es sorprendente la manera en que Él nos da un ejemplo para ser humildes? Y miren que Pablo aquí utiliza todo el ejemplo de Jesús, su sufrimiento, su humillación, para decirnos algo importante. Sin humildad, una iglesia no puede estar unida. Si queremos una iglesia unida, tenemos que hacernos humildes tal y como Cristo lo hizo. ¿Es lo que estamos dispuestos a hacer? ¿Queremos una iglesia unida, una iglesia armoniosa? Una iglesia que camina bien, que las visitas vienen y nos miran, que somos unidos, que somos amorosos. Es lo que se necesita, hermanos. Es lo que debemos hacer, buscar la unidad. Le voy a invitar a que lea este pasaje otra vez y medite más en ello. Es usted parte de este ministerio y está usted contribuyendo a que las cosas caminen bien, contribuyendo a la unidad. Sea sincero con el Señor y pídale de todo corazón que cambie todas esas partes en las que no hemos querido soltar todavía nuestro yo en bien de la iglesia. ¿Tiene usted el mismo sentir que hubo en Cristo? La pregunta de hoy. Contéstele a Dios. Contéstele a Dios. Y debemos decir, no importa quién soy yo, importa lo que es mi Señor y qué es lo que Él nos mandó a todos a hacer. Pónganse de pie.